Tráiler del episodio 32 de la serie de televisión turca, Nueva Vida, un frenesí amoroso que conduce a consecuencias mortales. ¿Qué pasará en Nueva Vida? Ferit y Abidin secuestran a Seyran y Sune justo antes de que Sune se case con otro hombre. El divorcio de Ferit y Seyran se vuelve definitivo después de los eventos del episodio 31 de New Life, y las puertas del juzgado se cierran detrás de ellos como anunciando lo inevitable. La prensa, como un rebaño incansable, lo sigue con flashes y preguntas, tratando de capturar cada gramo de su sufrimiento. Orhan, con el rostro arrugado por la preocupación, pide a su hijo que se vuelva hacia la multitud y haga una declaración que ponga fin al constante asedio mediático. Pero Seyran, aplastado bajo el peso de la situación, se desmaya en los brazos de Ferit en Nueva Vida. Con lágrimas en los ojos, la toma en sus brazos e intenta traerla de vuelta al refugio del juzgado, como quien intenta salvar algo que se derrumba ante sus ojos. Desesperado, Tariq ataca a Ferit y le exige que deje a su futura esposa, amenazándolo duramente. Devastado por la pérdida que experimentó, Ferit recurre al alcohol, buscando una manera de silenciar los gritos de su alma rota. El hombre, que responsabiliza a su familia del fin de su matrimonio, se deprime por el dolor y continúa llamando a Seyran, pero Seyran no dice nada. Ferit escapa desesperadamente de la prisión y va a casa de Qasim, suplicando una última oportunidad. Amo a Seyran más que a nada ni a nadie en el mundo. Déjame verla solo 2 minutos y luego me iré. No volverás a verme. Las palabras de Ferit, llenas de evidente desesperación, logran lo imposible. Seyran cede y se abrazan en un abrazo largo, profundo y entre lágrimas, una despedida que nace de sus almas, ambos sabiendo que su amor es un amor imposible y sujeto a condiciones. Mientras tanto, Pelin decide cambiar la decoración de su nueva habitación para escapar de las realidades que la rodean. Sin embargo, cuando intenta besar a Ferit, se estrella contra la pared. Ella lo rechaza con dolorosa determinación: no quiero tocarte ni besarte. Aunque nos casemos, no cambiaremos nada en esta habitación. Seyran siempre estará en mi cabeza y en mi corazón. Las palabras agudas y sinceras de Ferit destruyeron las esperanzas de Pelin. Seyran es el héroe de una huida inesperada en Nueva Vida. Es como si el destino les hubiera jugado una mala pasada. Ferit y Seyran se reencuentran en secreto, como dos enemigos que huyen del amor. Mientras continúan los ensayos del peinado de boda de Sune, los dos amantes robados se preparan para un último encuentro secreto. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando Tariq los nota y enojado saca un arma. Ferit respondió a esta amenaza con una sonrisa sarcástica: eso es una pistola de agua, anda, quiero refrescarme, hombre. Aunque el resultado es fatal, una llamada telefónica de Qasm obliga a Ferit a pensar, se recompone y regresa a casa, pero la tensión continúa. Tariq quiere que Seyran lo respete y deja claro que no se rendirá fácilmente. El tiempo se acaba y mientras Sune se prepara para decirle sí a Safet, Ferit y Abidin se preparan para colarse en la boda disfrazados de camareros y robar a las mujeres de sus vidas. La decisión es arriesgada, pero la necesidad de escapar se vuelve insoportable. Sune y Seyran, divididos entre el deber y el deseo, deciden escapar, dejando atrás una ceremonia que nunca terminará. Los cuatro se embarcan inmediatamente en un plan de escape que no solo los alejará de la boda, sino que también los empujará a un futuro incierto. Deja a Safet y Tark solos con un deseo de venganza que sin duda cambiará el curso de todo. En el episodio 31 de Jenny Hayat, Ferit le propone matrimonio a Pelin con el dolor y la ira dentro de él, pero su propósito es mucho más oscuro que simplemente querer estar con ella. Quiere molestar a Seyran, quien no puede comprender la profundidad de su dolor. Seyran se convierte en el blanco de su desdén. Pelin no rechazó la oferta, al contrario, la aceptó con brillo en los ojos,
dijo que estaba emocionada porque organizar una boda juntos en la película, Una nueva vida, se sentía como un sueño hecho realidad para ella. Sin embargo, Ferit inmediatamente reveló la verdadera naturaleza de su propuesta: este matrimonio sería un engaño, una burla cruel, y dejó claro que a partir de ese momento, haría lo que quisiera, con quien quisiera. Así, el deseo de vengar. En medio de esta tormenta de emociones, Casm y Tark, ambos enojados y protectores, le dan a Ferit una clara advertencia: nunca más te acerques a Seiran. Sin embargo, Ferit respondió enojado, diciendo que su suegro había vendido a su hija a un hombre que consideraba indigno de ella. Seiran no es solo tu hija, también es mi esposa y tengo derecho a verla cuando quiera, dijo, dejando claro que no obedecería ninguna orden. Ferit, que no estaba satisfecho con este enfrentamiento, confesó su intención de casarse con Pelin por segunda vez y prometió que después del matrimonio estarían fuera de la vida del otro para siempre. Cuando Ferit llegó a la mansión con Pelin y anunció el compromiso, estas palabras cayeron sobre Gulgun como una gota de agua fría. Su madre estaba ansiosa y amorosa, rogándole que no continuara más por ese camino, que no causara más daño. Sé que amas a Seiran, dijo con voz temblorosa. ¿Quieres vivir una vida infeliz? Estaré a tu lado, siempre seré tu madre, pero si te casas con Pelin, no esperes que te consuele ni te cuente nada de Seiran. La angustia de Gulgun, nacida del dolor de ver a su hijo arrastrado a una decisión tan devastadora, se mezcló con la impotencia de saber que nada podría cambiar la opinión de Ferit. La noticia de que Ferit se había casado con Pelin rápidamente caló en el corazón de Seiran, y cuando escuchó la confesión de su padre, rompió a llorar. La joven, que por poco escapó del desgarro en el pecho, llegó al gimnasio donde entrenaban Ferit y Pelin y se preparó para enfrentarlos. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó con la voz quebrada. Ferit confirmó la amarga verdad sin dudarlo, y Seiran respondió con una sonrisa fría: tus ojos están llenos de ira, odio y maldad, pero no amor. Después de que Seiran fue a la tienda de novias, el dolor de Sune aumentó y tuvo un ataque de pánico, casi desmayándose. Tratando de reducir la tensión en ese momento, Hatisi convenció a Seiran de probarse los vestidos en lugar de su hermana. Sin embargo, no sabía que Fakat, Pelin y Gulgun, que entraron por la puerta trasera, desencadenarían un nuevo acontecimiento que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Mientras la ira y el resentimiento alcanzan su punto máximo en el episodio número 30 de esta semana de Jenny Hayat, Ferit le propone matrimonio a Pelin, pero sus intenciones son mucho más oscuras que simplemente querer estar con ella. Quiere lastimar a Seiran. Como Seiran no puede comprender la profundidad de su dolor, se convierte en el blanco de su desprecio. Pelin no rechaza la oferta, al contrario, la acepta con brillo en los ojos y acepta emocionada el reto de organizar juntos la boda de sus sueños. Sin embargo, Ferit revela inmediatamente la verdadera naturaleza de su propuesta en Nueva Vida: este matrimonio será una comedia, una burla cruel, y él afirma claramente que a partir de ese momento, hará lo que quiera, con quien quiera. Así, el sentimiento de resentimiento se entrelaza con el sentimiento de venganza. Ferit llega a la mansión con Pelin en Nueva Vida. En medio de esta tormenta de emociones, Casm y Tark se acercan a Ferit con una actitud enojada y protectora: no te acerques nunca más a Seiran. Sin embargo, Ferit responde enojado y dice que su suegro vendió a su hija a un hombre que no consideraba digno de ella. Ella deja claro que no obedecerá ninguna orden diciendo: Seiran no solo es tu hija, también es mi esposa y tengo derecho a verla cuando quiera. Insatisfecho con este enfrentamiento, Ferit confiesa su intención de casarse con Pelin por segunda vez. Él le promete que después del matrimonio estará fuera de sus vidas para siempre. Cuando Ferit llega a la mansión con Pelin y anuncia el compromiso, estas palabras caen sobre Gulgun como una gota de agua fría.
La madre preocupada y compasiva le ruega a su hijo que no siga adelante por ese camino y que no se haga más daño. Sé que amas a Seiran, dice con voz temblorosa. Quieres vivir una vida infeliz, estaré a tu lado, siempre seré tu madre, pero si te casas con Pelin, no esperes que te consuele ni te cuente nada de Seiran. La angustia de Gulgun, nacida del dolor de ver a su hijo arrastrado a una decisión tan devastadora, se mezcla con la impotencia de saber que nada puede